Hermano Samuel, ¿nos puede dirigir por favor en una oración? Buenas noches, ¿me escucha, pastor? Sí, señor. Adelante. Oremos. Amén. Amante Padre Celestial, que su morada está en las alturas de los cielos en este momento. Queremos solicitar su presencia, que usted nos pueda acompañar, que pueda dirigir esta clase, que sea con el hermano Desiderio, que sea usted quien dirige los labios, le pueda importar ese conocimiento, las habilidades para impartir esta clase y cada uno de nosotros, los estudiantes, los que vayamos, estemos aquí y más adelante escuchemos la clase, podamos entender, comprender, adquirir nuevos conocimientos, aprender más acerca de usted y para también poder compartir con otras personas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Para ello quiero compartir pantalla. Bien. Entonces la temática de hoy se puede ver allí, hermano. O hermanos. Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces el tema para el día de hoy es apologética. La apologética es muy trascendental e importante para nuestro tiempo, al igual de desde un tiempo pasado, se usó con el objetivo de eh, aclarar las ideas, las ciertas objeciones que se han presentado en contra de la verdad. Hermano, ¿podría usted decirnos lo que entiende por la palabra apologética? Hermano Samuel. Tiene que ver con la teología, ¿no? Sí, señor, es una rama de la teología que, bueno, tiene como finalidad específica la defensa de la fe cristiana, la defensa de la verdad, la defensa basada con argumentos sólidos, contundentes, específicamente con un escrito está. Entonces, la apologética está basada en las escrituras en pasajes como Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. Allí nos dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia. Otra versión nos dice con mansedumbre y respeto. El objetivo de Dios es que estemos siempre preparados. ¿Preparados para qué? Para responder. Siempre van a surgir preguntas, siempre van a surgir inquietudes con respecto a nuestra fe. Y para ello, entonces, este uso de la apologética nos va a ayudar en tener un estudio profundo de ciertos temas y ciertos pasajes de la escritura que nos ayuden a aclarar cada una de estas inquietudes que son presentadas por específicamente hermanos de otras denominaciones. Entonces, el principio que nos da la Biblia es estar siempre preparados, pero que nuestra respuesta sea con mansedumbre, sea una respuesta en un tono sencillo, pero un tono que pueda dejar sentada la verdad, como dice un texto de la inspiración, dejar que la verdad sea la que corte. Y otro, entonces, el término reverencia o respeto a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, este texto es base para la apologética. Otro texto es Judas, capítulo 1, versículo 3, el cual dice, amados hermanos en Cristo,
Hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Entonces Dios nos invita para que hagamos esa defensa, y ahora se presenta aquí que la defendamos, esa enseñanza, y aquí se menciona que luchemos. En realidad vamos a encontrar muchos opositores a la verdad y siempre necesitamos tener una respuesta clara y específicamente que nosotros luchemos para que la verdad sea bien comprendida y el evangelio sea presentado en muchos rincones. Entonces, necesitamos defender la verdad, pero para defenderla necesitamos una preparación, y esa preparación específica es la que nos ofrece la apologética. Es un estudio profundo de las doctrinas, ¿sí? Y quien la expone sería un apologista, ¿no? El que expone lo que es la apología, que es ese estudio profundo de las mismas. La apologética entonces es una rama de la teología cristiana dedicada a defender o a la defensa intelectual de la fe. En el protestantismo, la apologética se diferencia de la polémica, porque generalmente por muchos es confundido ese término, apologética, con polémica, es decir, crear siempre un ambiente de pelea, de lucha, de contienda y de exponer siempre una fe o determinado pensamiento de fe. En la apologética no consiste en una polémica, consiste en una aclaración de una manera respetuosa, de una manera en que se pueda llegar a convencer al oponente con, primero, la base de la inspiración divina, que el Espíritu Santo sea quien obre y no el talento humano. Entonces, en el catolicismo romano, la apologética se refiere a la defensa de toda la enseñanza de la Iglesia Católica. Encontramos hoy día grandes exponentes de la fe católica que defienden exclusivamente sus doctrinas, sus enseñanzas, sus tradiciones, y aún pueden tergiversar muchos pasajes de la Escritura para dicho fin. Entonces, la apologética ha argumentado tradicionalmente de manera positiva para calmar las dudas de los creyentes y de forma negativa contra las creencias opuestas que dificultan la conversión. Entonces, siempre ha sido beneficiosa la apologética en el sentido de presentar argumentos para calmar las dudas. Pero cuando la vemos desde el punto de vista que es presentado por otras denominaciones que se centra en la exposición y defensa de sus puntos de vista. Entonces, cuando hablamos en el cristianismo, hay muchas objeciones hacia él en el cristianismo, y dentro del cristianismo hay muchas objeciones acerca de el evangelio verdadero. Y en algunos casos, esas objeciones, si no son bien expresadas, puede llevar a una persona a ser un escéptico, a ser un incrédulo. En los tiempos bíblicos, los apologistas se dedicaron a exaltar el cristianismo. Dejaron el judaísmo a un lado, ¿no? Quienes eran defensores de una fe judía, mas no de el cristianismo y de lo que exponían las profecías del Antiguo Testamento, donde exponían a Jesús como el Mesías. Pero ahora los cristianos se dedicaron a exaltar a Jesucristo y a presentarlo ante el mundo y a minorar una de los ritos y de aquellas tradiciones que había convertido el catolicismo, la fe
del Evangelio. Entonces encontramos quienes defendieron la fe en el momento, en el Imperio Romano, que soportaron esas críticas de aquella cultura greco-romana, del Imperio griego y romano juntos, mezclados en sus ideas, en su filosofía. Entonces, algunos de ellos, entre los siglos II y III, fueron grandes defensores, como por ejemplo San Agustín, quien escribió una obra llamada La Ciudad de Dios. Allí se presentaron otra gran cantidad de críticas para el cristianismo en el año 410, y entonces vino la teología natural de Juan Calvino, y podemos mencionar otras personas que se dedicaron a trabajar en esta área de defender la posición y la fe cristiana. Entonces, apologista es una persona mencionada específicamente referente a los escritores cristianos del siglo II que intentaron defender el cristianismo. Por ejemplo, entre algunos de ellos que son muy reconocidos en nuestro tiempo, uno de ellos fue Justino Mártir, otro San Clemente de Alejandría, ¿sí? Se encuentra entre los apologistas griegos, y Tertuliano entre los apologistas latinos del siglo II, según lo menciona la Enciclopedia Británica Moderna en la página 148. Entonces, los apologistas intentaron demostrar en la antigüedad el cristianismo como un cumplimiento de la profecía anunciada en el Antiguo Testamento, y sostuvieron que los adoradores de dioses mitológicos eran verdaderamente ateos. Basados entonces en este concepto de lo que es la apologética y la apología, tenemos entonces la idea para poder entrar en materia. Entonces es importante que nosotros podamos ser muy estudiosos en las Escrituras. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, el versículo 24, habla de un gran personaje que lo describe precisamente la Biblia como un hombre poderoso en las Escrituras. Y en realidad, hoy día necesitamos esta clase de cristianos, personas que tengan un conocimiento profundo, continuo, claro de las diversas doctrinas bíblicas, y a eso nos ha llamado o nos ha invitado nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, la inspiración dice de él así: y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Efeso. Para ser un buen apologista necesitamos ser una persona poderosa en las escrituras, es decir, que tenga un conocimiento, que cultive y desarrolle una buena mente, un buen intelecto, que sea bien alimentado por la palabra de vida. Ahora, no solo es necesario conocer las escrituras, también es necesario colocarse bajo el dominio pleno del Espíritu Santo. Entonces, así es cuando tenemos el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento, y ese conocimiento lo colocamos a la disposición para que el Espíritu Santo sea quien nos use. Entonces eso nos ayudará mucho en nuestra experiencia, pero a eso hay que sumarle la consagración. Un buen apologista será una persona consagrada, que tiene una vida devocional, que tiene una cercanía con Dios. Y entonces, con la gracia de Dios, se puede realizar una obra más extensa cuando se tenga una educación muy completa en las escrituras, y se alcanzará una posición más ventajosa a la hora de expresar nuestra fe. Entonces, somos nosotros llamados por Dios a conocer el Evangelio. ¿Con qué propósito? El propósito no es simplemente vivir en el mundo y conocer el Evangelio y salvarnos nosotros, sino el objetivo del Señor a través del Evangelio es que
todo el mundo, o es decir, todo aquel que acepte en el mundo el evangelio pueda salvarse. Aunque el evangelio se dio para toda la humanidad, no todas las personas están dispuestas a aceptarlo. Y entonces el objetivo es ganar almas. Somos llamados a ser evangelistas, somos llamados a ser misioneros, somos llamados a sentir una pasión por el evangelio, una pasión por la obra misionera, una pasión por las almas, por la ganancia de almas. Y entonces hemos de ser amante, ¿cierto? Y tener una ambición por las almas de los hombres, ¿cierto? Hombre decía en su época en la cual vivió, decía al Señor, dame almas o si no, me muero. Aquel gran misionero, aquel gran predicador del evangelio, tenía una súplica continua a Dios y era que le ayudara a ser ese ganador de almas, que pudiese conquistar muchas almas para el reino de Dios. Ahora podemos entonces, combinando esto, sabiendo de que fuimos llamados con un propósito de servir a Dios, de ser instrumentos en las manos de Dios para salvación, decía este hombre, William Booth, la ambición de algunos hombres es el arte, la de otros la fama, la de otros el oro, pero mi ambición es las almas de los hombres. Jesús, cuando juntó a aquellos hombres en Galilea, les dijo, venid y os haré pescadores de hombres. Entonces, Jesús mismo tenía una intención muy especial para con los discípulos y era que ellos se convirtieran en ganador de almas, que fueran, si tenían una ambición, fuese por eso. O muchos hombres, entonces, son ambiciosos del arte y toman toda una vida para dedicarse a ella. Se cuenta la historia de un hombre que era un gran pintor. Le gustaban mucho las obras de arte y un día contrajo matrimonio con una bella esposa. Pero apenas pasó el momento de la fiesta matrimonial y todo ello, él comenzó a hacer otras pinturas y algunas personas le aconsejaron, no, si usted se va a dedicar a su matrimonio, entonces va a perder su vocación. Así es de que aquel hombre comenzó a viajar a muchísimos lugares y dejó a su esposa allí y se centró en la ambición del arte. Pero un día, cuando ya se sintió un poco viejo, se sintió un poco cansado y consideró que esa visión no llenaba su alma, esa ambición, ese deseo de ser el mejor artista. Entonces un día tomó la decisión de dejar del arte y volver a aquel lugar donde había dejado a su esposa para volver a tener una vida plena y completa. Entonces el arte no lo es todo, la fama no lo es todo. ¿Cuántos son famosos en el mundo, pero su fama no los hace felices, no los hace plenamente satisfechos? Hay personas que son ricos y tienen muchísimo dinero, pueden bañarse en oro si quieren, tener todos sus utensilios de oro en su casa, pero esto no les compra ni la felicidad ni mucho menos la vida eterna. Pero si hay una ambición mayor y esa ambición es ganar almas de los hombres, es que yo he sido salvo por la gracia de Cristo y que otros amigos, conocedores, familiares puedan también estar en el reino del cielo. Entonces la salvación de las almas debiera ser el primer interés para el cristiano, para el creyente, para la iglesia, y nunca ha de cruzarse de brazos la iglesia ni un creyente cristiano. Eso es lo que menciona la inspiración. Entonces, teniendo este concepto de ganar almas, necesitamos, por la gracia de Dios, entender el llamado y no solo entender el llamado, sino ir tras ese objetivo. Y para ello, entonces, necesitamos trabajar en la mejor empresa, en la mayor empresa existente, que es la empresa de Dios. Y asimismo, dedicar todos nuestros esfuerzos para
realizar la mayor obra, estudiar continuamente la ciencia más elevada, que es la ciencia de la redención. Y esa ciencia no es para uno, sino es para muchos, los cuales hemos sido invitados y a los cuales hemos de invitar. Entonces, el resultado, ¿qué será? Almas salvadas y coronas cuajadas de estrellas en el cielo. La inspiración dice que en el cielo no habrá ningún salvo con una corona sin estrellas. Es decir, ninguna persona que no sea misionero podrá entrar en las mansiones celestiales. Es decir, uno de los requisitos para la salvación es que el evangelio no sea letra muerta para nosotros y no sea como un vaso cerrado y hermético que solo recibe, pero no da. Estamos llamados entonces para recibir una corona, pero esa corona que no tenga una ni dos, sino muchas estrellas para la gloria del Señor. Si entramos allí, entonces habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. Entonces, Dios quiere que trabajemos para Él, trabajemos en su empresa y seamos ganadores de almas. Entonces necesitamos presentar y representar a Dios. ¿Qué significa esto? Uno, presentar es acercarnos a las personas y decirles que hay un Dios. Pero no solo necesitamos presentarlo, necesitamos también representarlo. ¿Y qué significa eso? Nosotros podemos presentarlo por predicaciones, por muchos dichos hablando de Dios. Pero si ese hablar no va acompañado de un actuar, entonces no podría cumplir el mayor efecto. Entonces representar es la vida, el testimonio, es no solo el conocimiento, sino aplicar ese conocimiento. Y eso es la obra que el Evangelio ha hecho en mí. Y en esos hechos van a ver los demás que somos creyentes en Él. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que eran la luz del mundo, que eran la sal de la tierra, les dijo, finalmente, que los hombres van a ver vuestras buenas obras y van a glorificar al Padre que está en el cielo. Entonces, necesitamos presentar el Evangelio, presentar la verdad, pero no son las palabras y los argumentos lo que más convence. Sí, son muy importantes en determinado tiempo y en determinado momento en que hay oposición a la verdad. Pero si esas palabras no van acompañadas de la vida, de una vida consecuente, entonces estaríamos perdiendo mucho trabajo. Lo que trae el éxito en la presentación del Evangelio, entonces, es la presentación y la representación de Cristo y este crucificado. Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo, a este crucificado. Es decir, Él es el centro del Evangelio, es el centro de la apologética. Entonces, bien, hemos mencionado que la apologética es una defensa, es hacer una defensa, es decir, hacer una apología, ¿cierto? Entonces, una rama de la teología, ¿cierto? Una rama del saber dedicada a defender algo, específicamente nuestra fe. Entonces, en esta parte introductoria, en la cual vamos, hay apologética en las diferentes ramas, corrientes religiosas existentes en el mundo. Si hablamos de los espiritistas, ellos procuran defender sus ideales. Las religiones orientales presentan su mensaje, sus ideas y quieren que muchos más las conozcan. Los ateístas también quieren defender a toda costa su ateísmo, su falta de creencia en Dios y buscan muchísimos argumentos a favor de ello. También cuando hablamos del cristianismo, también se maneja esta apologética con el fin de defender cada uno su iglesia y escuchamos mucho la frase, es que yo sí tengo la verdad, venga que aquí sí es la verdad. Y nosotros no hemos de centrarnos tanto en esa frase y decir muchas palabras acerca, es que aquí sí es la verdad, sino que nuestros hechos, nuestra vida
y nuestras doctrinas así lo demuestran. Entonces todos intentan con diferentes argumentos, con diferentes interpretaciones defender sus creencias. Como pueblo de Dios, estamos llamados a defender nuestra fe de una manera inteligente, es decir, con una regla de nuestra fe, y esa regla infalible es la Biblia, dejando a un lado todos los argumentos humanos. Ya que hay algo interesante, y es que la verdad no necesita que nosotros la defendamos con nuestras propias ideas. La verdad se defiende sola. Necesitamos es conocerla, necesitamos aplicarla y ahora también enseñarla. Además, para ello necesitamos ser estudiantes diligentes, consagrados para dar razón de nuestra fe de una manera clara y concisa. Entonces Dios dio a su pueblo elegido una clara enseñanza, dio una verdad que hemos de defender, una fe que ha sido defendida desde el principio de los tiempos y hasta nuestros tiempos actuales. Entonces habíamos mencionado que existen muchísimas clases de apologética, la apologética ateísma, la que defiende el ateísmo, la apologética hindú, de esa gran religión de los hindúes, la apologética del budista, donde está Buda, bueno, es como su Dios. Y podemos también decir que los musulmanes también manejan la apologética para defender sus puntos, sus criterios y sus creencias. Pero específicamente nos centramos un poco más en la apologética cristiana, ya que el hindú, el budismo y los musulmanes o el islam, ellos están, bueno, en la otra esfera de nuestro mundo y muy poco encontramos personas de esta clase en nuestro mundo en el cual vivimos. Entonces la apologética tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad de la apologética? Es, en primer lugar, demostrar y proclamar con base en la verdad y la lógica los fundamentos de nuestra fe. ¿Cómo entonces nosotros perseguir este fin, ¿no? Uno, demostrar con base en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Base, ¿no? Ahora, que además de que se defienda con la palabra de Dios, los argumentos sean lógicos, sean coherentes, en otras palabras. Y vamos a encontrar más adelante, por ejemplo, que hay cierta ideología que es contrario a la lógica, como por ejemplo que una persona hace un papel y luego hace otro papel y otro papel, hablando de las tres personas de la divinidad, que es Padre a la misma vez, al ratico se vuelve Hijo y al ratico Espíritu Santo y mantiene jugando con este tipo de papeles. Entonces es algo que es un poco incoherente, no tiene una base lógica, puede ampararse y utilizar, tergiversar textos bíblicos, pero no tiene una base en el razonamiento que pueda comprenderse como una verdad. Ahora, la segunda finalidad es presentar un categórico, así dice el Señor, un así dice Jehová. Las doctrinas del Señor Jesucristo han de ser presentadas con un así dice el Señor. No un así dice fulano, así dice otro, así dice fulano de tal que es un gran pensador, que tiene un gran intelecto. Las personas, por más estudiosas que sean, por muchos años que hayan dedicado al estudio, muchas veces esa cantidad de estudio lo lleva por diversas cantidades de ramas y de fe. Hay personas que he escuchado, no, yo estoy en tal iglesia, han estado dado vuelta en todas las iglesias, ¿sí? Pero nunca han encontrado la verdad. ¿Por qué?
porque no se busca muchas veces la verdad, sino se busca la satisfacción, el estar contento, el estar bien, el estar, en otras palabras, en un sensacionalismo y bueno, así sucesivamente. Entonces, hay que refutar con éxito las doctrinas falsas. Hay muchísimas doctrinas falsas, hay muchísimas objeciones lanzadas contra las doctrinas verdaderas. Y asimismo, con la palabra de Dios hemos de usarla como el instrumento. El Señor la llamó la espada de doble filo, queriendo decir que no necesitamos más con qué defender nuestra fe que con la palabra de Dios, con la Biblia. La tercera finalidad, entonces, es desenmascarar las doctrinas engañosas de aquellos que se han apartado de la verdad y buscan confundir y apartar a los sinceros del puro evangelio. Entonces es todas las doctrinas engañosas, desenmascararlas. Pueden estar cubiertas, muy bonitas, aparentemente, pero han de ser desenmascaradas. La verdad, dice un pensamiento inspirado, la verdad pasando por alto los que la desprecien y la rechacen triunfará. La verdad tiene un solo fin, un solo propósito de parte de Dios y ser siempre exitosa. Y por eso seremos exitosos mientras estemos de acuerdo a la verdad. Porque cuando vamos a las escrituras, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18 dice, el verso 8, Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 8 dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. A favor de la verdad podemos y ganamos mucho. Pero cuando estamos en contra de la misma, realmente es poco lo que nosotros podemos lograr. Bien, pero hay una razón principal, fundamental de la apologética. ¿Y cuál es esta razón? Entonces dice que es salvar, la salvación de las almas. Cuando nosotros hacemos apologética por cualquier razón, podemos cometer errores. De hecho, en mis primeros inicios de la fe, con digamos, un espíritu de presentar, de hacer conocer mis puntos de vista, nuestra fe, nuestras doctrinas, se cometieron muchísimos errores y se ganaron muchísimos enemigos porque de pronto el afán de ganar personas y de presentar esa verdad que nos parecía tan bonita se llevó de una manera eh, que causó ofensa a muchas personas y que lamentablemente después de ser grandes amigos terminaron ya ni queriendo saludarnos. Entonces, la apologética tiene una misión y es salvar, redimir. A veces es mejor perder y con perder se gana. ¿A qué nos referimos con esto? Alguna vez una persona me decía, si yo para poder ganar tengo que mentir, lo hago con tal de ganar. Y qué triste para mí fue escuchar esas palabras. En vez de decir, yo presento la verdad y no importa si pierdo una charla, pero si gano un alma, ¿qué es mejor? Muchas veces el orgullo humano hace que nosotros no querramos perder nunca. Y siempre nos gusta ser ganadores y ese es como el sentir de todo ser humano. Siempre nos gusta ganar y a veces si se nos acaban los argumentos bíblicos, entonces saltaríamos, buscaríamos cualquier idea con tal de tumbar un contrincante. Ese espíritu de competencia y de ganancia ha hecho que muchas almas se pierdan por falta de tener una técnica, un pacto para llegar a esas almas que de otra manera pueden ser ganadas. Realmente en los debates muy pocas personas se ganan. Y por eso la inspiración presenta de que nosotros no debemos de estar buscando y buscando debates todos los días, buscando con quién contender. Porque esto no tiene como fin salvar. A veces en su
equivocado razonamiento, el ser humano dice, sí, más pelea, más gano, ¿no? Realmente el que pelee pierde. Necesitamos ir de una manera concienzuda, de una manera sencilla, pero que el objetivo sea ganar almas del engaño, conquistar las almas, llegar al corazón de ellas y que ellos puedan comprender esas falsas doctrinas que le arruinan y poder encaminarles por la verdad en dirección del reino de Dios. En este orden de ideas, las funciones de la apologética es la vindicación, la prueba, ¿sí? La demostración, ¿no? Es defender la defensa, ¿no? Es la refutación, que la refutación es, me presentaron una idea, una doctrina errónea, entonces poder nosotros tener los argumentos y las citas bíblicas para nosotros contestar esa objeción, porque así se le llama objeción a la, digamos, pregunta o a la controversia acerca de determinado tema. La refutación, la defensa es lo que nosotros hacemos, pero no simplemente, como decía, por aplastar a un oponente, sino con el objetivo de persuadir, de conquistar. Cuando Pablo estaba frente al rey Agripa, le disertó de una manera tan contundente que él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces hemos de utilizar los métodos y talentos que Dios nos ha dado para convencer de una manera clara. En las funciones permite demostrar que aunque la fe cristiana no se puede probar por medio de la razón, no es una fe irracional. Entonces, muchas veces, es que lo que hay que usar la razón, ¿sí? Entonces, nosotros nos basamos más en un escrito está, pero no quiere decir que ese escrito está sea irracional, sea irracionable, no sea razonable. Es decir, no es contrario a la razón. Esto es sumamente importante porque muestra que el cristianismo no es una cuestión de preferencia personal, no es que yo elegí ser así, me gusta, ¿cierto? Y sí, aunque ha de haber algo que nace, que le llamamos el gusto al cristianismo, pero no es el, el, lo más importante, ¿no? Es esto, no es lo que yo prefiero en la vida, no es la base de una decoración recibida, no es una visión del mundo sustentada en respuestas de corte emocional. Segundo, dice que responde a las objeciones contra la fe y se ocupa en eliminar ideas falsas y erróneas. Esa es la finalidad o una función muy importante de la apologética. También dice que es no solo ofrecer evidencias y argumentos en favor del cristianismo, sino que además hay que mostrar las debilidades de otros puntos de vista o de otras creencias, como el ateísmo, de otros sistemas, que son incompatibles con el carácter de la fe cristiana. La apologética entonces ofrece una respuesta mucho mejor para sustituir estas cosmovisiones existentes. Consejos importantes. El Señor nos dice y le dijo a sus discípulos cuando los envió que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos. Y se les enseñó una táctica muy importante. Jesús dijo, sed prudentes, sed hábiles, sed cuidadosos, ¿cierto? Como serpientes, pero también sencillos como palomas. Entonces ha de combinarse con la ayuda de Dios estos ingredientes para que podamos ofrecer y sostenernos en un mundo donde cada cual puja por ser el mayor, por el más importante, por el que tiene más conocimiento o por el que supuestamente tiene una verdad. Entonces se necesita mucha prudencia, se necesita mucho tacto, se necesita mucho cuidado, ¿cierto? Y sencillez. El libro de Éxodo
nos dice en el capítulo 4, verso 12, ahora pues ve porque yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muchas veces buscamos y nos esforzamos por prepararnos tanto, pero si nos colocamos en las manos de Dios, el Espíritu Santo va a ser el que nos use, como había mencionado antes. De hecho, la Escritura dice que en aquel momento, cuando seamos llevados aún ante un tribunal, el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que hemos de decir. Pero esas cosas no será porque el Espíritu Santo estará dándonos un conocimiento que no hemos adquirido, sino será de aquello que hemos estudiado y adquirido. El Espíritu Santo lo utilizará en el momento oportuno. Es el debate. El debate, según está aquí expresado, expuesto, es un acto de la comunicación humana. Es un punto donde se toma la discusión acerca de un tema. Ese tema generalmente es polémico. Hoy día tenemos muchos temas polémicos. Si hablamos del mundo cristiano, encontramos ramas cercanas a las nuestras como el catolicismo. ¿Y cuáles puntos son controversiales allí? Por ejemplo, cuando se habla de la Virgen María. Entonces hay posiciones diferentes en el mundo evangélico, en el mundo católico y en el mundo del pueblo de Dios, del mundo adventista. Tenemos posiciones diferentes. Ese es un tema polémico y cuando se estudia, entonces alguien va a decir de una manera, otro de otra manera. Y allí, entonces, un tema como este necesita que personas educadas y personas que son maduras puedan tratar el tema y tratar esas diferencias y presentar los argumentos. Entonces, ese tema polémico, bueno, dice llamado premisa o moción entre dos o más grupos de personas. Es de carácter argumentativo y es guiado por un moderador. Los debates no los gana necesariamente quien tiene la razón, sino quien sabe sostener mejor sus ideas. Entonces, un debate no es el que siempre tenga la razón, sino el que pueda defender mejor lo que cree. Por eso es importante conocer y saber dónde estamos parados, ¿sí? Porque no es lo mismo estar parados sobre una roca que estar parados en un montón de arena. En un montón de arena nos deslizamos y caemos fácilmente. Pero si estamos sobre una roca, sabemos que nuestros pies están firmes y no nos caeremos fácilmente. Entonces, en sí necesitamos tener un buen conocimiento para poder defender muy bien nuestra fe, nuestras ideas, nuestros principios, ¿sí? De una manera muy inteligente, de una manera muy contundente. Entonces, el debate es comunicación, ¿no? Tener ideas diferentes, naturalmente, como todos los seres humanos tenemos cada uno un tipo de pensamiento, una mente, ¿no? Pero cuando hablamos del mundo cristiano, tenemos una mentalidad que es muy diferente a la mentalidad de cristiana, hindú, bueno, o de otro tipo de creencias. Y ese tipo de mentalidad nos lleva a que si hay algún momento necesario y se presente un debate, estemos preparados para afrontarlo, pero entonces que podamos hacerlo de una manera muy cuidadosa. El tema que se elige generalmente es un tema polémico, causante de diversas interpretaciones. Muchas veces cuando escuchamos la radio, una persona escucha la radio, varios periodistas tocan un tema polémico, un tema que se ha presentado por una figura pública y se comienza a debatir a favor, en contra, cierto tipo de ideas, pero siempre se busca hacerlo de una manera muy tranquila. Eso es lo que ofrece, por ejemplo, el periodismo. Cuando una persona se prepara para ello, es buscar argumentos sólidos, ¿cierto? Con los cuales defenda su posición, pero de una manera educada. Entonces, los oponentes son personas individuales, grupos, ambos oponentes deben ser personas doctas,
necesario que cada uno de los participantes realice una investigación exhaustiva del tema, una investigación profunda, sus implicancias, visualizar las posibilidades de argumentaciones de la contraparte. Entonces es muy importante en la apologética conocer qué cree, qué piensa un hermano evangélico, por ejemplo, un hermano pentecostal. Y si conocemos qué piensa él, entonces también cómo puedo yo presentar ante una inquietud de ellos, qué argumentos puedo usar, qué textos bíblicos puedo usar. Entonces los argumentos a favor se llaman pruebas, los argumentos en contra se llaman objeciones. Entonces, cuando argumentamos a favor, entonces tengo una prueba, aquí está, un escrito está. Mientras que alguien me lanza una inquietud, eso se llama una objeción. Las pruebas intentan demostrar la validez del argumento, las objeciones intentan mostrar los errores del adversario. Entonces siempre objetamos y decimos, no, pero esto no es así. Ah, pero María no fue al cielo. ¿Dónde está escrito en la Biblia? No encontramos un texto bíblico. Entonces es un argumento, una objeción que nosotros presentamos a un adversario que dice, bueno, María está en el cielo, pero no hay una base para ello. Es importante que siempre que haya un debate, que haya un diálogo, también es llamado, entonces estén los dos puntos de vista diferentes, los dos oponentes, ¿cierto? En el cual podemos ser en algún momento nosotros llamados a ello, pero es importante que siempre haya un moderador, haya una persona que esté allí en el centro, específicamente diciendo, bueno, hay un orden, y ese orden es tanto tiempo para fulano y tanto tiempo para sutano. Es importante que siempre haya una igualdad de condiciones a la hora de tener una charla, porque a veces encontramos personas que solo quieren presentar su posición y luego se van y no quieren escuchar una posición diferente. Entonces siempre hemos de estar abiertos a escuchar, ¿cierto? Pero también a ser escuchados. Y tenemos ese derecho, y en la comunicación es muy importante esos dos aspectos, y es más específicamente cuando presentamos el evangelio, es decir, cuando hacemos apologética. Entonces, cuando hay un moderador, entonces ese subordina a la autoridad cada uno de los participantes, ¿sí? Y debe evitar que eso se convierta en una confusión, que se altere, ¿no? Entonces, la palabra siempre debe ser por turnos, tiempos iguales, media hora, 10 minutos, una hora, el tiempo que se hayan escogido por común acuerdo. Entonces, en la apologética tenemos los oponentes, ¿cierto? Tenemos los argumentos a favor, los argumentos en contra, o es decir, las pruebas y objeciones, y también alguien que modere la reunión. Hasta aquí, ¿cómo vamos, hermanos? Bien, entonces podríamos decir cómo tenemos éxito en la apologética. Hermano Jairo, ¿podría decirnos cómo podemos nosotros tener éxito en la apologética o en esta rama de la teología cristiana? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Reglas generales en el debate. Allí se nos habla que cada oponente tiene un determinado tiempo para exponer las ideas de los contrincantes sobre el tema. Deben ser contrarios, limitar un número de adversarios. ¿Cómo debatir? Entonces, primero de definir el tema. El tema debe ser elegido. Bueno, vamos a hablar de Dios. Entonces, tema Dios con las diferentes posiciones que haya.
Ya mencionamos de nombrar un moderador, determinar la estructura del debate, introducción, momento de la presentación, desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante que se discute? Exponer los argumentos del tema, apoyos científicos, técnicos, encuestas, diapositivas, lo que nosotros queramos usar. ¿Qué cuidado nosotros debemos tener, ¿no? Un debate no es una pelea entre enemigos. Haz que mi iglesia es mejor que la suya, es que mi iglesia sí es la verdadera, la suya es falsa. Muchas veces vamos con esa predisposición y usamos entonces muchas palabras que son hirientes, ¿no? Entonces, por eso tampoco es para herir. Ah, o burlarse del contrincante y decir, ay, no, pero este sí se equivocó, o reírnos de ellos. No, no estamos entonces para utilizar palabras sarcásticas, ¿no? Usar términos despectivos para hablar de fulano. Entonces, no es ni una pelea, tampoco es para herir, tampoco es para aplastar un oponente. Muchas veces el objetivo del apologista es no, le di duro, le di en la cabeza hasta que lo dejé callado. Muchas veces utilizamos como si fuera una pelea realmente a los golpes y hasta que vio al otro ya que no pudo defenderse más, entonces se sintió satisfecho, ¿no? La apologética no es para eso, no es para aplastar a un oponente, no es para demostrar que siempre tengo la razón. Es que yo sí sé, yo sí he estudiado, tengo tantos títulos y por eso tengo la verdad. No, la verdad no se puede demostrar por los títulos que tenemos, ¿no? Sino con un escrito, con una base, con un fundamento claro. También dice que no debe valerse de cualquier argumento, así sea mentira solo por ganar. Había mencionado un caso, una persona que había dicho así, porque a veces eso pierde credibilidad. Una persona dijo esto, entonces la otra persona dijo, no, entonces yo no me voy con sus ideas porque si va a decir una mentira por ganar, entonces ¿cómo se puede confiar en él? Entonces tampoco la apologética es para defender el error, porque tarde o temprano el error va a caer y por más argumentos que se usen a favor, siempre la verdad va a salir ganadora. Una conversación es una conversación entonces entre seres humanos que se respetan, que pueden tener ideas diferentes, pero que pueden conversar de una manera amable, respetuosa, de una manera muy cordial, de una manera madura. Entonces habíamos dicho que la apologética es para salvar, es para guiar a la verdad al opositor, para desenmascarar su error, ¿no? Para presentar la verdad tal cual es en Jesús. Es para presentar a Jesús y la salvación, ¿no? No para presentar mi iglesia, ¿no? Porque lo más importante no es la iglesia, lo más importante es Jesucristo. Entonces es para aclarar las dudas de las doctrinas cerradas. Ese es el punto de la apologética. Ahora vamos a ver a través de la historia quienes en su tiempo fueron grandes apologistas. Por ejemplo, Elías llegó un momento en que este profeta de Dios tuvo que enfrentarse con toda una nación, empezando con la figura más importante de ella, que era el rey. ¿Sí? Y entonces enfrentó con mucha valentía, con mucho valor, ese desafío del rey. Y entonces le dijo las palabras, no lloverá en estos tiempos, sino por mi palabra o en estos años. Y pasaron 3 años y medio que no llovió por la palabra del profeta. Fue tan poderoso, ¿no? Y luego, entonces, de que pasa todo esto, va, y después de que lo buscaban para matarlo, Elías aparece al rey de repente y le dice, hoy va a llover, pero ahora le hace un gran desafío y es, vamos a demostrar cuál es el verdadero Dios. Y es así como se organiza una reunión donde estaba todo el pueblo, donde estaban 850 profetas falsos y donde estaba uno solo sosteniendo la verdad. Y primero entonces, noten que Elías le dijo a, a los profetas de Baal, inicien ustedes, y que aquí
coloquemos la leña, coloquemos el sacrificio, y el Dios que conteste del cielo, ¿cierto? Consumiendo el sacrificio es el verdadero Dios. Y ellos comenzaron, dice, desde la mañana hasta el mediodía, gritando, saltando y diciendo, Baal, respóndenos, pero no sucedió nada. Entonces, Elías hizo frente al rey, a los sacerdotes, ¿cierto? Y profetas de Baal y de Acera. Entonces, Elías tomó la iniciativa en la confrontación apologética en el Monte Carmelo. Él les dijo, bueno, inicien ustedes primero, les doy la oportunidad, colocó ciertas condiciones, fueron aceptadas. Entonces, después de que ellos tuvieron la posibilidad y nunca contestó Baal, entonces ahora Elías con sencillez comenzó a levantar su altar y colocó la leña, colocó el sacrificio y luego vino y echó agua encima para que no dijeran que de pronto había alguna trampa en eso, ¿cierto? Y entonces finalmente se demostró que Dios era el verdadero Dios y hay alguien que fue el que dio la conclusión. ¿Y quién fue? El pueblo. El pueblo que estaba allí presente. Y siempre es importante que si vamos a tener una charla, una conversación con una persona de otra denominación, que no vayamos solos, que haya un pueblo que sea el que se dé cuenta por las evidencias cuál es la verdad. Pedirles que también lleven pueblo, que hayan almas que puedan tener un conocimiento y puedan ser iluminados por la luz de Dios. Entonces, Elías no emprendió la aclaración a espaldas del pueblo, la hizo frente al pueblo y con el pueblo pudieron demostrar cuál era el verdadero Dios. Podemos hablar de Cristo como el mayor apologista. Cristo, entonces a los 12 años inició su carrera de enseñanza y precisamente fue y se encontró allí donde estaban los doctores de la ley, se sentó allí con ellos, les preguntaba, les contestaba respuestas con su gran sabiduría que poseía. Y entonces dice la inspiración que muchos se admiraban de las enseñanzas de Jesús, porque él conocía muy bien la doctrina. En cada persona Jesús veía un alma para salvar. Y Jesús se interesaba por todos aquellos que especialmente los demás consideraban como indignos de la salvación, por los más pecadores, y a ellos veía como candidatos para el reino de Dios y trabajaba ardientemente por ellos y no importaba que no fuese una gran multitud la que lo escuchara, se sentaba con una sola persona con el objetivo de salvar. Entonces a Jesús no le interesaban las discusiones, las evitaba, escuchaba y hacía preguntas, era el método que utilizaba. Entonces conocía bien la doctrina de Jesús. Esa era una fortaleza grande. Se aferró solamente al escrito está. Y con el escrito está venció al mismo diablo. No se puso a discutir con el enemigo, sino sencillamente con un escrito está, le citó la palabra de Dios y dejó callado al mismo engañador. Entonces sus mayores armas fueron la palabra de Dios, la oración, el estudio y la meditación. Así Jesús entonces demostró ser el más grande de los apologistas de la historia y aquel que dejó un gran ejemplo para la humanidad. Entonces, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta? No todos van a aceptar el mensaje porque hay muchísimos prejuicios. Hay personas que tienen una ideología. Alguna vez escuchaba a una persona que decía, no, yo nací en tal iglesia y allí me muero porque es la iglesia de mis padres. Y se cerraba a cualquier otro tipo de ideología por verdadera que fuese. Entonces hay mucho prejuicio y hay personas que por ese prejuicio no aceptan. Hay otras personas que por el orgullo humano, por no ceder. ¿Por qué dirán los que conozco? ¿No? Otros lo van a hacer por intereses personales, por una conveniencia económica. Entonces, no todos van a ser ganados, pero todos sí han de ser llamados por la gracia de Dios. Entonces hay que tener cuidado
también con las preguntas capciosas. Jesús tuvo que enfrentar muchísimo eso. ¿Ah? El mensaje de Elías fue de Dios o fue de... Entonces, esas preguntas tenían una doble intención, pero Jesús, gracias a su oración, gracias a su consagración, gracias a su conocimiento, pudo derribar todos estos argumentos. Entonces, apreciados hermanos, hemos participado de esta clase. Bueno, tiene una continuación y en otro momento vamos, con la ayuda de Dios, a mirar una segunda parte de esto, pero es muy importante que tengamos en cuenta estos consejos especiales a la hora de tener que dialogar con hermanos y personas de otros ideales, de otras posiciones, de otras denominaciones, y poder nosotros, con la sabiduría del cielo, poder dar una respuesta clara y oportuna. Y, bien, entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que seamos buenos apologistas como Jesús. Vamos a concluir con una oración. Bien, hermano Jairo, ¿puede despedirnos en oración, por favor? Hermano, estoy en la calle, andando por acá en la moto. Ah, ok, está bien, no se preocupe entonces. Vamos Gracias, hermano. entonces a orar. Oremos, bendito Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. En estos momentos nos acercamos a ti por medio de Jesús y te damos la gloria, la alabanza porque tú eres bueno. Gracias porque nos has permitido tomar este momento para estudiar esta temática tan importante y poder nosotros estar conforme tú expresaste a través del apóstol, que nosotros debemos siempre estar preparados para dar razón de nuestra fe. Pero ayúdanos a siempre dar una respuesta oportuna, una respuesta sencilla, una respuesta con mansedumbre, con humildad, con sencillez, ¿sí? Con mucho cariño, mirando las almas por las cuales Jesús murió. Danos, Señor, de tu gracia, danos la inteligencia del cielo, danos ese deseo de conocer las escrituras a profundidad, a conocer cada una de las enseñanzas y principios que has dejado escritos, para no defender mis ideas personales, sino defender el puro evangelio que has dejado para nuestra salvación. Danos una noche feliz, bendice a los hermanos y sus familias y a todos, permítenos tener siempre el gozo de la salvación. Lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. 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 Bien, gracias, hermano Samuel, hermano Jairo, que disfruten una feliz noche. Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro. Gracias, hermano. Una feliz noche. Muy bueno el tema.